que haya existido deliberadamente de parte de las autoridades de entonces el propósito de desconocer el resultado. Pero la actuación de Matei fue muy oportuna para obtener que eso se hiciera público. En entrevistas posteriores, presidente, usted señaló que esa noche del plebiscito fue cuando usted sintió que usted podría ser el próximo presidente de la República. ¿Por qué no nos cuenta cómo fue que se fue generando en usted ese sentimiento? Bueno, la verdad es que más que sentirlo yo, me lo plantearon la gente, los miembros de los partidos de la Concertación y el público. Me había tocado ser la persona que provocó el consenso y encarnó la lucha por el no. Y en ese sentido sentí la responsabilidad de ser una persona que podía encarnar ese consenso y podía prolongarlo en el tiempo. Y creo que efectivamente los hechos han demostrado que era así. ¿Usted pensó en algún momento en la década de los 70 y del 80 que al régimen militar se lo iba a poder derrotar con el arma de un lápiz y un papel, es decir, el voto popular? Mire, para serle franco, lo vine a pensar muy tarde, pero fui de los primeros que lo planteé. Y yo planteé formalmente en un seminario, en un encuentro que organizó el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, que se efectuó en el Hotel Tupahue, en el que participaron, recuerdo, Pancho Bulnes, Enrique Silva, distintos personas de significación política y a la vez hombres de derecho. Yo planteé que podíamos pensar en derrotar a la dictadura dentro de los marcos de su propia institucionalidad y abrir camino de esa manera al restablecimiento del sistema democrático en Chile. Fui muy criticado por algunos en esa oportunidad, sin embargo, en definitiva fue ese el camino y creo que ese es un gran mérito de este país. Es una cosa que pocos países pueden señalar un ejemplo semejante. Y es tal vez uno de los factores que ha contribuido al clima producido después del restablecimiento del sistema democrático. Este clima de consenso, de encuentro, de paz civil y cívica que ha existido en nuestro país, creo que en gran medida obedece a esa conducta. Presidente, con anterioridad al plebiscito, muchos chilenos consideraban o pensaban que en caso de ser derrotado, el general Pinochet no admitiría su derrota. En lo concreto, usted decía que le parecía impensable en esos tiempos un sistema democrático con el general Pinochet como comandante en jefe del ejército. Ahora, 5 años después, usted ha señalado que él ha contribuido a que la transición pueda prosperar aquí en el país. Presidente, para usted, hoy día, con la perspectiva que hoy tiene de los hechos, ¿el general Pinochet se ha convertido en un demócrata? Mire, bastante compleja su pregunta, ¿no? Efectivamente, la conducta del general Pinochet como gobernante, su afirmación perentoria después del triunfo del no en el plebiscito, de que no aceptaría que se cambiara una letra de la Constitución, ni una coma, dijo él. El absolutismo de su visión y la extrema crueldad con que el gobierno de la época impuso sus puntos de vista, hacía pensar que era inconcebible una democracia con el general Pinochet en una función de poder, de influencia. Bueno, creo yo que en gran medida los procesos son recíprocos. Hay que admitir que el general Pinochet, como dictador, tuvo un mérito, que institucionalizó su régimen. Porque muy a menudo los dictadores prefieren que no haya normas, simplemente impera su voluntad. Él
tradujo e institucionalizó su régimen a través de la Constitución del 80. Más allá de las críticas que me siguen mereciendo el plebiscito del año 80, la verdad es que se dio una Constitución que le imponía sus límites. Creo que él en esa época pensó que el plebiscito al cabo de los 8 años iba a ser un simple trámite. Ya había ganado otros plebiscitos y que él iba a poder gobernar 16 años. Lo cierto es que la conducta de los opositores, que en lugar de ir a la confrontación violenta optamos por usar el camino de la propia Constitución. Lo que costó, porque, perdónenme que me extienda en esto, cuando llamamos a esto, la gente decía, pero esto es una locura. Nunca un dictador se ha sometido a un plebiscito, nunca una dictadura ha perdido un plebiscito. Y la gente no quería inscribirse. Y nosotros dijimos, en la medida en que 7 millones de chilenos se inscriban, vamos a volver a la democracia. Y fue la gran lucha convencer a 7 millones de chilenos que se inscribieran. Y logramos que 7 millones de chilenos se inscribieran. Y eso fue determinante. Pero eso al mismo tiempo creo que creó una dinámica. Nosotros aceptamos las reglas del juego democrático, reclamamos reformas a la Constitución, se iniciaron conversaciones, se abrió un nuevo horizonte. En este nuevo horizonte, una de las limitaciones que teníamos era que el general Pinochet tenía que seguir como comandante en jefe después de las elecciones presidenciales. El general Pinochet también aceptó que de ser presidente de la República y durante mucho tiempo jefe absoluto de este país, tenía que pasar a ser subordinado. Y cuando el día en que yo juré, ese mismo día, en la tarde, el general Pinochet, junto con los demás comandantes en jefe, pasó por Cerro Castillo a presentarme sus respetos y decirme, ahora usted mi jefe. Y a los pocos días después vino, y aquí mismo, en este salón, me dijo, presidente, yo le vengo a decir que yo soy un soldado profesional y usted es mi jefe y yo soy un subordinado suyo. Y de hecho, las cosas han funcionado de ese modo. A pesar de los 28 de mayo, etc. A pesar de algunos exabruptos, digamos, que ha habido en el camino, pero en general, yo tengo que reconocer que el general Pinochet se ha sometido a las reglas del juego de su propia Constitución y actúa como comandante y jefe del ejército y no ha pretendido en este periodo ejercer un poder político ni cogobernar conmigo. Yo no he recibido en ningún momento de parte del general Pinochet planteamientos respecto de la política del gobierno, ni menos amenazas o insinuaciones de que las cosas tienen que ser de esta manera o de otra. Mis relaciones con él en ese sentido han sido, como lo he dicho últimamente, semejantes a las que he tenido con los otros comandantes en jefe, fundamentalmente institucionales. Volvamos al 5 de octubre, presidente. Hoy día es una fecha que estamos viendo y recordando, ¿no? Hace 5 años que esto ocurrió. ¿Usted cree que esta fecha va a pasar a convertirse en un hito histórico y que por lo tanto va a ser recordada en 50 o en 100 años más en la historia política del país? No sabría decirle. Yo creo que el término del régimen autoritario, el restablecimiento de la democracia, será siempre recordado. Y ese hecho va a estar ligado en los textos de historia al plebiscito del 5 de octubre, pero no creo que probablemente nuestros nietos sepan qué fue el 5 de octubre, como saben y sabrán qué fue el 18 de septiembre y qué fue el 21 de mayo. Yo creo que tampoco van a saber qué fue el 11 de septiembre. O sea, usted tampoco le daría carácter de feriado entonces al 5 de octubre.
No le daría carácter de feriado ni al 5 de octubre ni al 11 de septiembre. Presidente, el eslogan de la campaña del no fue "La alegría ya viene". Y hoy